Si viste la temporada 2 de Kingdom, seguro te habrás preguntado quién es esa extraña mujer que aparece al final del capítulo. ¿Quieres saber quién es? Pues siéntate y ponte cómodo que aquí te lo cuento. Hoy, en Resúmeme esta, Kingdom, Ashin del Norte. Esta historia comienza ubicándonos en la antigua Corea, al norte de Joseon, donde acontecía un conflicto entre la gente de Joseon y la tribu de los Jurchen, los cuales estaban bajo la bandera de los Payowis, que eran muy famosos por ser considerados como unos guerreros sanguinarios. Así que había que estar muy loco o tener 2 galaxias por huevos para meterte con esta gente. En la siguiente escena nos encontramos en un bosque y vemos un pequeño Bambi comiéndose la planta de la resurrección, que como ya sabemos, significa ¡peligro! Y es en ese momento que empieza a presentar los primeros síntomas zombiescos. Sus ojos se nublan y su andar se vuelve típico de un zombie. Y en eso se da cuenta que está siendo observado por alguien entre la maleza y demostrando que tiene el cerebro más quemado que tu primo el drogo. Esa le digo la Mujer Maravilla. ¿Por qué? Por superheroína. Se lanza de cabeza al ataque, pero es inmediatamente reducido por un tigre. Y así vemos el primer encuentro en CGI de esta película. Y de esta escena, además de demostrar que falta pulir el CGI en Corea, también será de suma importancia para lo que viene más adelante. En una parte del inmenso bosque, dentro de un templo antiguo, encontramos a una pequeña niña leyendo una escritura acerca de una planta que puede revivir a los muertos, pero a un costo. ¡Peligro! Esta niña se llama Ashin y es la protagonista de esta historia. Ella vive en una aldea en la frontera dentro de la región de Joseon, y lo curioso de esto es que los habitantes de esta aldea pertenecen a la tribu de los Jurchen. Sí, lo que te mencioné al comienzo. Pero seguro te preguntarás, ¿por qué los de Joseon lo permiten? Pues resulta que estos Jurchen vivieron en esa región por más de un siglo y rompieron los lazos con los Jurchen delincuentes. Y la gente de Joseon dejaron de considerarlos Jurchen, pero por esta razón eran marginados constantemente. Señora, váyase a la mierda. En otra escena vemos cómo el padre de Ashin, al enterarse de que ésta había ingresado al bosque, la regañó, puesto que el bosque de Piesagun era conocido por muchos como maldito, pero a Ashin eso le valía madres, y dice que el motivo para entrar a ese bosque es que había escuchado que dentro de ese bosque existe una planta que puede revivir a los muertos, ¡peligro! y que podría ayudar a salvar a su madre que se encontraba muy enferma. Y en ese momento llegó el subcomandante para contarle al padre de Ashin que habían encontrado a un grupo de Payowis asesinados por un tigre dentro del bosque de Piesagun, y le pide que cuente esa historia en otras aldeas. Y este, con algunas dudas, acepta con la esperanza de que su aldea consiga un reconocimiento. Pero la verdad es que esa historia de tigre tiene un carajo, porque la verdad es que el responsable de todo ese desmadre es un miembro de la nobleza de un importante clan, y que con este acto solo conseguirá imputar a los Payowi, y solo les quedará esperar su terrible venganza. Y el subcomandante va a verlo, pero este, lejos de aceptar su error, solo consigue hincharse las bolas porque le cantaron sus verdades, además de que organizarán una cacería del tigre para tapar sus pendejadas. En la siguiente escena vemos al padre de Ashin saliendo a cumplir con su misión, y llega a una aldea y empieza a contar la historia del tigre que masacró a los Payowi, pero es tan piña que dentro del montón había un Payowi que lo amenazó de muerte en caso este estuviera mintiendo. Mientras tanto, en la aldea, Ashin cuida de su madre, pero esta parece estar empeorando, y sin pensarlo 2 veces, emprende rumbo al bosque a buscar la planta que revive a los muertos. ¡Peligro! Y en esos momentos, en otra parte del bosque, comienza la cacería del tigre. El subcomandante y sus soldados, junto a una multitud, empiezan la búsqueda, y lo que se suponía sería una farsa,
resulta ser todo lo contrario, porque el tigre, emputado por el ruido, se les aparece. ¡Corre, perra, corre! Y así el tigre comienza una masacre, y el subcomandante, al percatarse, decide suspender la cacería, y decide ir a cazar al tigre con sus soldados. Mientras la multitud empieza a retirarse, podemos ver cómo unos Payowis que estaban infiltrados también van por el tigre. Cuando el subcomandante logra tener en la mira al tigre, los Payowi aparecen y van a darle caza, demostrando así que no son unos cagaos. Así los tiene. Pero el tigre les parte su madre, hasta que el subcomandante mata al tigre y salva a un Payowi. Pero este se apresura a rajarle la panza al tigre y se da cuenta de que no había restos humanos dentro de él, y concluye que la historia del tigre que había matado a su gente eran puras mentiras, y les dice que se preparen para una venganza sangrienta. Mientras tanto, Ashin, de camino a su aldea, se encuentra con un cadáver de un Payowi, que fue asesinado por una flecha, a la vez que se da cuenta que algo está pasando en su aldea. Y es en ese momento que los Payowi llegan y masacran a toda la aldea, y así demostrando por qué son tan temidos y que no vacilan ni siquiera ante los mocosos de la aldea. ¿Y yo soy el enfermo? Momentos después llega Ashin, pero muy tarde. Los Payowi solo dejaron muerte y destrucción en su aldea, y la pequeña quiebra en llanto en una escena muy desgarradora. Entonces Ashin emprende el camino al campamento militar para pedirle al subcomandante que venga a su padre, y se ofrece para ser su espía en contra de los Payowi, a lo que el subcomandante termina aceptando y le da asilo. Y lo que podría significar un alivio para la pequeña, de alivio tiene un coño, porque la mandan a dormir con los cerdos y la ponen a trabajar de lavandera en un río con agua helada. Pero Ashin, lejos de desanimarse, entrena arduo con el arco y practicando cacería en el bosque, y en un pim pam pum, la niña se convierte en una mujer, aún teniendo muy en mente a su padre, y aún así no dejan de joderla porque, aprovechándose de su posición de refugiada, deciden abusar de ella. ¿Qué? Pasando a otra escena, vemos que el subcomandante es requerido en otra misión, y el siguiente al mando manda a Ashin a espiar a los Payowi y descubrir cuáles son sus planes. Y Ashin llega a la base de los Payowi y justo encuentra una vivienda con la puerta abierta, y justo entra un Payowi a alimentar a un prisionero, que se trataba de su padre, el cual había sido desmembrado y estaba agonizando, pero Ashin entre lágrimas lo abraza. Pero este le pide que acabe con su sufrimiento, a lo que ella, con mucho dolor, termina haciendo. Luego se marcha, pero no sin antes incendiar toda la base. Y de regreso al campamento, se topa con el subcomandante y el noble saliendo con sus soldados, pero se da cuenta que las flechas del noble eran iguales a las que tenía aquel Payowi muerto en el bosque, y se da cuenta que fue él quien provocó la venganza de los Payowi sobre su aldea, así que decide investigar más a fondo y busca en los documentos del subcomandante y encuentra una revelación. Así que agárrate de tu prima A1 cuando te enteres que el subcomandante, para evitar la venganza sangrienta de los Payowi, decidió echarle la culpa a toda su aldea de la muerte de los Payowi en el bosque. En esos momentos, Ashin, indignadísima y con los ovarios hinchados por todas las mentiras y la basura con las que tuvo que vivir todos estos años, decide tomar su venganza. Y empieza por matar a uno de los soldados que abusaba de ella, para luego resucitarlo con la flor y lo convierte en un zombie para desatar el infierno sobre el campamento. Y luego vemos cómo siguió repitiendo el proceso con varios soldados, y los que no fueron convertidos trataron de escapar del campamento, pero Ashin no les daba tregua y los ejecutaba a flechazos. Y al final, cuando no quedaba ni un soldado vivo, borra sus rastros quemando a los zombies.
Luego la vemos de camino a su antigua aldea, arrastrando un saco, para darnos con la sorpresa de que había convertido a todo su pueblo en zombies, y los dejó ahí encadenados y los alimentaba con animales, pero resultaron ser muy exquisitos porque solo aceptaban la carne humana. Así que decidió darle de cenar al otro pendejo que abusaba de ella. ¡Obtienes lo que putas mereces! Y luego, mientras se apartaba de la escena, dice tener una misión. Después de matar a todo ser vivo de las tierras de Joseon, como los de Jurchen, entonces me uniré a ustedes. Luego, en una siguiente escena, podemos ver que fue ella la que instruyó al médico Lee Sung-hyu sobre cómo revivir a los muertos, el mismo que en la primera temporada revivió al emperador, así provocando todo el desmadre acontecido en las siguientes temporadas, y así entendemos a qué es a lo que apuntaba. Y como último acto, la vemos esperando a un grupo de Payowis, dirigidos por Aidagan, el líder de estos desgraciados, a quien le dispara una flecha y la escena acaba y termina esta historia, dejando el pie a una continuación que podría ser en una película o veremos qué sucedió en la tercera temporada de Kingdom. Y cuéntame, ¿qué te pareció esta película? Puedes compartirlo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva sección del canal. Pueden seguirme en mis redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por verme. Si te ha gustado el vídeo, dale ese me gusta, suscríbete al canal y dale a la campana para estar al pendiente de las notificaciones. Sin más que decir, yo soy TKPlay, nos vemos en la próxima. Hasta luego.